El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 15, del versículo 1 al 20. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido a Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre deberá ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí, yo lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Luego Jesús mandó a acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero si mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Cristo tiene esta confrontación con los fariseos, que están observando a los discípulos de él cómo se comportan, que están comiendo sin lavarse las manos. Hay personas que son muy cargadas de higiene, que la urbanidad en ellos es tan pequeña. En pequeñas cosas ellos se fijan. Uñas, dedos, manos, todo, ropa. Llevan una vida muy pulcra. Pero hay otros que no tienen tanto cuidado y delicadeza, como para comer, como para vestirse. Y en este tiempo, las normas de urbanidad o de higiene eran vistas como divinas. Eran normas creadas por los hombres.
como hoy quiero meterme en algo para denunciar esa injusticia. Hay cantidad de personas ultraconservadores en la iglesia romana que están diciendo que el Papa Francisco ha hecho una herejía en permitir comulgar a los divorciados. Si el matrimonio se hizo como sacramento en el siglo XIII. Antes era una bendición de padres. E incluso todavía en la norma se dice que el matrimonio es, en la iglesia, lo celebramos cuando tenemos la autorización y el aval del juez. Pero el otro es bendición. Pero a la bendición la hemos impuesto como ese sacramento que el que no la tiene o el que se ha separado no lo puede hacer. Antes había mucho respeto para lo que eran los papas. Hoy hasta hemos llegado a este término de decir que es una herejía. Los ultraconservadores son normas de hombres. Respetemos las normas. Las normas son creadas, pero también en el mundo de hoy, con la inmigración y en muchas leyes, y respeta al ser humano. Jesús va a decir, no, las leyes que hay que obedecer y respetar son las leyes divinas. Y a esas no las respetamos. Darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste. Denunciar las injusticias. Velar por los derechos de los demás. Vivimos una religión de hipocresía, de parches, de barnices, de apariencias. Le llamamos pecado a aquello que no es pecado, y a lo que es pecado nos pasa como lo que Jesús dijo. Cuelan a los mosquitos y se tragan los camellos. Dejemos la hipocresía y la falsedad, no seamos ya más sepulcros blanqueados. Vivamos el evangelio en plenitud y el mandamiento del amor y su justicia llegará a nosotros y entonces viviremos lo que Jesús nos ha enseñado. Seamos como Cristo, vivamos el evangelio como Jesús y aprendamos a vivir lo que el evangelio nos dice y no aquellas normas creadas por los hombres que desde la hipocresía, del autoritarismo y del falso poder quieren oprimir y someter a los más débiles. Amén.